Con motivo del centenario de la Universidad de Murcia, el profesor Francisco Jarauta ofreció una conferencia en el acto de inauguración de Centum. Previamente, le entrevistamos en su lugar habitual de trabajo. Desde un punto de vista histórico, la universidad ha jugado no solo un papel fundamental, sino también es la institución que ha hecho posible no solamente el mundo de las ideas, sino también el de la construcción de una Europa a lo largo ya prácticamente de 8 siglos. Desde las primeras universidades medievales a las renacentistas y modernas, a las que surgen con la Revolución Industrial, a los modelos que posteriormente dominarán el espacio europeo, como es el modelo napoleónico y el modelo Humboldt, y las llamaremos escuelas técnicas anglosajonas, han sido, seguirán siendo, hoy lo son, las instituciones de referencia en esa construcción que tú indicas. Que nacieran en el espacio europeo es porque está asociado de forma directa a la historia de Europa, a sus construcciones científicas, a sus construcciones humanísticas, así llamadas en el contexto medieval, y todo lo que después acompaña. Hoy cualquier discusión sobre la universidad se plantea en términos, llamemos, de su crisis o de sus intervalos, hacen obligatoriamente necesario perspectivas nuevas sobre cuáles serán las universidades del futuro. Evidentemente hoy ya no hablamos de Europa. La universidad es, por decirlo rápidamente, una institución universal y que cualquier nuevo país, cualquier área geopolítica tiene que resolver este problema. Estamos en una sociedad del conocimiento y por lo tanto la universidad es la que garantiza las transferencias de saber y de hacer que toda sociedad contemporánea exige. A finales del siglo XVIII, inmediatamente después de la Revolución, entran en escena dos modelos que no son exactamente iguales. Como bien sabes, uno es la universidad de corte napoleónico, que tiene una clara intención política, que asume en su conjunto no solamente los espacios universitarios superiores, sino también por primera vez se plantea el problema de la educación en su complejidad básica. Si quiere crear una mentalidad nueva que haga posible el no regreso a las ideas del absolutismo, y aparece una universidad que tiene un corte muy distinto del que más tarde va a tener el Humboldt. ¿Por qué? Porque la intención napoleónica es más bien, vamos a llamarlo así, la universidad debe crear los profesionales del nuevo gran Estado moderno. Debe crear las profesiones. Es la primera vez que se plantea el tema de la profesión. Hay abogados, ya lo sabía antes. Hay juristas, ya lo sabía antes. Hay médicos, ya lo sabía. Pero en este momento el Estado está en condiciones de perfilar, de dibujar cuáles serán los nuevos profesionales. España, por las razones que sean, no se inspiró en el modelo alemán, sino en el modelo napoleónico. Y afectó fundamentalmente también a todo lo que más tarde serán las universidades latinoamericanas, tan influenciadas por los ideales de la Revolución. ¿Qué pasó con el modelo Humboldt? El modelo Humboldt, una Prusia ilustrada, pero sin desarrollo industrial, encarga, en este caso, a Wilhelm von Humboldt, uno de los dos hermanos, que crease un modelo que hoy todavía lo tenemos, su sede en Unter den Linden, en Berlín. La idea que allí surge es absolutamente novedosa. La formación en términos que podríamos llamar de crear profesionales pasa a segundo lugar. Y en la universidad, por encima de todo, su objetivo principal es hacer ciencia.
Es menos importante la enseñanza, la formación, que el ser científico. Y la universidad aparece en el espacio que podríamos llamar, fíjate, internacional, europeo, por supuesto. Es la primera universidad que asume entre sus objetivos estratégicos el ser el lugar de la realización de la ciencia. El espíritu ilustrado que acompañaba a los Humboldt hace que esto sea realidad. Ocurrirá muy pronto. La transformación de las universidades británicas es mucho más lenta. Se llega al siglo XIX y en Inglaterra las estructuras de sus universidades siguen siendo prácticamente medievales. Paralelamente a Oxford, a Cambridge, se crean y aparecen las grandes instituciones paralelas. Una de ellas es la Royal Academy of Science, presidida en su día por Newton, y que tendrá la ciencia se hará fuera. Y sin embargo las universidades británicas continuarán mucho tiempo siendo estructuras tradicionales. Estos modelos girarán a lo largo del siglo XIX y será la revolución industrial generalizada, digamos continentalizada, la que prácticamente pondrá en movimiento un espacio nuevo de instituciones que tendrán una fuerte innovación. Hoy nos encontramos en territorio muy parecido. A corto y a medio plazo, la universidad tiene que repensarse y tiene que buscar los modelos con los que poder funcionar. Obviamente, y no quiero olvidarlo, más tarde aparecerán las universidades norteamericanas. Pero las primeras universidades norteamericanas nacerán como instituciones, más bien, te voy a decir, discretas. Nada tiene que ver con lo que hoy representan las grandes universidades americanas, pero no habría esos cambios tan cualitativos en el campo americano si antes no hubiera habido unos desarrollos económicos, sociales tan fuertes que obligarían a transformar la institución en espacios de desarrollo científico y tecnológico. Aparecerán, como tú bien sabes, inmediatamente los politécnicos, las grandes escuelas politécnicas, pero están asociadas a la historia de las sociedades industriales. Para mí es un honor la invitación del rector para hablar en la sesión de hoy y es parte de mi responsabilidad también, digamos, plantear una serie de cuestiones que creo no es una idea que yo pueda decir, es mía, está en las mesas de trabajo de todos aquellos que se dedican y asumen responsabilidades en unas instituciones. En todos los grandes cambios que se han producido hoy, el segmento que podemos llamar educativo, universitario, es el segmento más así agitado, más, digamos, interrogado y el más necesitado de perspectivas futuras. Cualquier gobierno sobre la mesa tiene un libro blanco sobre la universidad y la nuestra no es ninguna excepción. Voy a hacer un análisis de la situación a partir de una serie de informes que durante los últimos 3 años se han producido en la comunidad internacional sobre estos temas. Son unos informes de tipo estratégico. Se habla de cómo serán las sociedades en el 2035, otros hablan del 2050, y hay como una necesidad casi ansiosa de saber cómo será esa situación, para ganar tiempo, para introducir aquellas innovaciones que nos permitan quizás no perder el tren. Con esta perspectiva resulta algo más que patético cuando se aborda la educación con una casi frivolidad y oportunismo político que no voy a comentar, por supuesto, esta tarde. A partir de ese momento querré indicar cuáles son los puntos de referencia, pero no tendré tiempo para analizar la complejidad. La primera cuestión es que la universidad del futuro es una universidad que ante todo se plantea como instituciones que van a ser solicitadas por una mayor todavía número de población.
Antes el filtro de la universidad era muy bajo, hoy cada vez más la extensión de los espacios educativos, socialmente hablando, van a tener realmente un desembarco cada vez menos. Es un problema demográfico y todo el mundo lo pone, hay que tenerlo muy en cuenta. Obviamente todo esto se produce, primer gran contexto, en una sociedad del conocimiento, en lo que hoy se ha llamado la sociedad del conocimiento. Hace 20, 30 años el acceso al conocimiento se hacía de una manera estándar. Teníamos que aprendernos aquellos libros, teníamos que saber aquellos contenidos, nos evaluaban sobre nuestra competencia y nuestra memoria. Ese era el ranking de nuestra formación, el modelo de nuestra formación. En una sociedad del conocimiento, la información se ha democratizado. Yo toco en mi computer una ficha y me cae una cascada de información infinita y gratis. Antes los costes estaban establecidos, en este momento nos encontramos ante una democratizada cultura donde los accesos se hacen. Lo que pasa es que a partir de ahí comienzan los problemas. En una sociedad del conocimiento, el acceso es infinitamente más rápido, pero la competencia no se desarrolla automáticamente. Hoy, por decirlo de una forma coloquial, es más importante aprender a estudiar que estudiar simplemente. Más importante aprender a leer que leer simplemente. Es decir, la institución debe modificar sus modelos, debe modificar sus prácticas, debe modificar sus formas, sus procesos, sobre todo de acceso al conocimiento. Y esto exige unas innovaciones importantísimas en el campo actual. La sociedad del conocimiento introduce sobre todo una modificación cualitativa de la comunidad científica. Han aparecido eso que Sennett llama the new communities, las nuevas comunidades. Yo puedo trabajar estando en mi mesa de aquí con alguien de Singapur, con alguien de Vancouver, con alguien de París o con alguien de Berlín. La virtualidad de esa sociedad del conocimiento permite que las relaciones, los transfers de conocimiento se aceleren cada vez más. La modificación generada por este cambio es determinante e irreversible. No hay que negociar nada, las cosas son literalmente así. Por otra parte, ocurre algo que es también nuevo y a lo que se le da muchísima importancia. Es difícil decirlo, pero nunca en la historia moderna el tiempo crítico entre la construcción de un conocimiento, imagínate una patente, y su aplicación tecnológica a la producción es tan corto como ahora. Nunca ha sido tan corto como ahora. Digamos, se ha ganado una gran batalla. En los modelos de producción de las sociedades postindustriales hace que el término de aplicación de un conocimiento a la producción sea cortísimo. Y esto conlleva riesgos altísimos. Riesgos que significa que muchas investigaciones llegan más o menos al mismo tiempo y hay un filtro selectivo técnico que dice, pues esta nunca se aplicará y queda fuera. No hay cola de espera, no hay lista de espera. El que entra, entra. Esto está ocurriendo de una manera formidable, lo que hace que incluso la financiación de la investigación, y esto es crucial para la universidad, pase por un fenómeno totalmente nuevo, que es el siguiente. En Estados Unidos, de cada 10 investigadores, 7 ya no trabajan en la universidad. Ya trabajan en institutos que la propia industria produce. La industria de la farmacia, la farmacología, por ejemplo. Esto también ocurre ya en el caso europeo. Se trata de conseguir, por ejemplo, un tratamiento del Alzheimer, el que llegue primero.
hace que las inversiones se canalicen por caminos propios, se orienten mediante controles propios. El problema de la ciencia actual afecta directamente a la estructura universitaria. Es absolutamente, solo en países donde, por ejemplo, el modelo de desarrollo industrial es mínimo, y nosotros es un caso patente, el caso español, donde ha habido, con motivo de la valoración de la necesidad de mantener la financiación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una serie de respuestas políticas totalmente incoherentes. Es porque no se considera que España necesite esas inversiones tan fuertes en campo científico para definitivamente abordar una producción evidentemente económica, cuando tú puedes acceder al mercado, obtener directamente ese tipo de productos sin necesidad de participar en su producción. ¿Por qué insisto en esto? Insisto en esto porque hay un riesgo máximo de considerar que quizás la universidad esté progresivamente abandonando aquel ideal alemán de lo que se llamó la formación, vamos a llamarla así, científica, y se busque otro tipo de formación. Mira, todo lo que ha sido el plan de Bolonia ha funcionado ya en esta dirección. El plan de Bolonia ha garantizado que el estudiante que hace un grado universitario consiga fundamentalmente tener una formación en un campo mediante lo que podríamos llamar una política de mínimos. No se forma a un investigador en esos campos. Incluso los añadidos de los másters, el máster es un modelo profundamente hipertrofiado e inflacionario que no garantiza prácticamente casi nada más que el protocolo de continuar en la universidad un año más para añadir un poquito más de conocimiento. Mire, los másters anglosajones tienen otra ética, buscan sobre todo profesionalizar. Si usted lo hace, saldrá siendo competente en 2 o 3 cosas, pero esa la sabrá. Y hay un tercer capítulo que quiero tratar esta tarde, y el capítulo es el de en las transformaciones del mundo actual hay un elemento que todavía juega un papel más importante, y es cómo ha saltado por los aires aquel teorema básico que era que la universidad producía profesionales porque las profesiones del mundo actual son esta y esta. Ha cambiado el mapa de las profesiones. Ha cambiado el mapa de las profesiones. Hay intersticios, intervalos. La secuencia clásica ya no existe. Y esto conlleva una situación totalmente nueva. La universidad debe tutelar, debe garantizar las profesiones que surjan, pero no para mantener simplemente aquellas que existieron siempre, entre comillas, sino aquellas que van a ser las profesiones del futuro. Hay un paper de estos que publica así de cuando en cuando UNESCO con gran acierto, que dice, una persona que tiene hoy 23 años, 24 años, puede hacer un pacto consigo mismo y decir, yo cuando tenga 30 años voy a hacer esto. Pero no quiere decir que vaya a ser lo que la publicidad estándar ofrece, sino voy a hacer esto. Mis competencias van a ser esta, plus aquella otra. Los instrumentos de formación son disponibles, son open, y se puede trabajar de una forma absolutamente acelerada. Evidentemente, en este contexto de una universidad más atenta a la creación de profesionales o una universidad más atenta al mundo científico, los logros que se han conseguido a lo largo del siglo XX son muy importantes. Hoy, un país sin ningún tipo de capacidad ni de tradición científica, te pongo un ejemplo importante, que es, por ejemplo, Singapur.
Singapur tiene hoy el mejor politécnico del mundo. ¿Por qué? Es una ciudad-estado pequeña, pero una serie de circunstancias han permitido que se cree allí un politécnico absolutamente de condiciones nuevas de trabajo, de formación nueva. En un contexto geoestratégico como es el de China, que lo tutela, es decir, toda la parte del Asia Oriental y Sur, que permite una demanda de profesionales, pero formado con un esquema totalmente diferente. No importa que no son singapurianos, ni siquiera chinos, ni japoneses, ni malasios, son de dónde vienen. Se trata de desarrollar estos programas. La comunidad científica es una comunidad virtual y se mueve de esa manera. ¿Cuáles serán? Nosotros hemos tenido, yo he seguido a través de alguna institución, grupos de investigación, gente que está entre 35 y 50 años, formados en los mejores lugares del mundo, competencias demostradísimas, han formado grupos de investigación en todos los campos y que después se encuentran, por decirlo así, ¿y dónde trabajo yo? Y si vuelvo, ¿dónde? Los becarios del Consejo. No hay fondos. No hay fondos. Quiere decir que nosotros somos una economía que definitivamente dice que no le interesa la ciencia. Es probable. ¿Sabe usted las consecuencias estratégicas que tiene a medio y a largo plazo esta decisión política? Digamos, se trata de crear. Obviamente hoy no se puede. Alemania. El último informe del Max Planck, al que voy a hacer referencia esta tarde. Max Planck ha puesto también sobre la mesa, hay sectores estratégicos de la economía, una de las grandes economías productivas del mundo, Alemania. La ciencia abandona la universidad en gran parte, porque se necesita establecer un modelo de organización de la research diferente. Se trata de ser productiva directamente. Y este es un modelo que obliga a la situación actual. Evidentemente, la ciencia no debe ser el último referente en un análisis de una institución que ha asumido históricamente mayores compromisos. Y por lo tanto sería cuestión también de plantear que la universidad es una institución con un enraizamiento social muy fuerte, debe desarrollar una conciencia crítica, debe establecer sus observatorios de perspectiva, debe ser una especie de laboratorio de ideas. La universidad no debe ser, digamos, solo un lugar en el que por entropía, por inercia, se van desarrollando las tradiciones que siempre se desarrollaron, sino que es fundamental también que se dé, y esta es la cuestión, que se dé una capacidad de inducir la innovación. La relación universidad-industria, universidad-economía son fundamentales a todos los efectos, pero esto ya lo decía Humboldt mismo. En 1810 la Universidad Alemana nació precisamente con este principio de poder trasladar el conocimiento en una transferencia directa a la transformación de la industria y por extensión la transformación de la sociedad. Obviamente el siglo XIX fue el gran laboratorio de estas transformaciones. Pero cuando, por ejemplo, la universidad francesa, así llamada por Napoleón, se da cuenta de que se les escapa la ciencia, entonces en los afueras de la universidad se crea el CNRS, el Centre Nacional de la Recherche, y España crea fuera de la universidad el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque se daba cuenta de que no era sostenible un modelo de ese tipo. Pero la creación del Consejo llega mucho más tarde. La formación del CNRS llega antes, y entonces ellos crean esos lugares privilegiadísimos que se llaman las grandes écoles, que son centros de investigación en todos los campos, y que Francia hoy tiene uno de los modelos, yo creo que más reconocidos y más prestigiados de lo que podemos llamar de la institución universitaria a nivel mundial. Hay algo que es indiscutible, lo decía Paul Virilio,
decía que uno de los elementos más relevantes de todos los grandes cambios que se han producido es la domiciliación de la vitesse, de la velocidad. Todo pasa a nivel muy veloz. Pero pasa con todas las instancias de la civilización moderna. Los cambios serán políticos. ¿Quién pensaba que nos encontraríamos con un mapa como el que tenemos hoy? Hace apenas 30 años, si tú hablas en términos históricos, 30 años es un segundo, nada cuenta. Han ocurrido, mira que en el siglo XX han ocurrido acontecimientos importantes, pero si tú y yo nos ponemos a decidir cuál podríamos considerar como el más importante, ha habido 2 guerras mundiales, ha habido Auschwitz, ha habido gulags, ha habido Hiroshimas, ha habido genocidios. Pero ¿cuál es, desde el punto de vista de la historia humana, el más importante? Sin quitar importancia a los otros, el más importante es que en 1900 nosotros éramos 1.300 millones de habitantes y hoy somos 7.200 millones de habitantes. En un siglo, después de miles de años de historia humana, en un siglo la población se multiplica por 3.4. Alarmante. Cambia totalmente todo. Y cuando nos asomamos a un siglo cercano, al largo siglo XIX, nos encontramos en que las magnitudes demográficas eran absolutamente... Siempre ha tenido la demografía una relevancia secundaria. Esa velocidad. Cuando en 1970 comienza a hablarse con ansiedad del año 2000, ¿cómo será el año 2000? Aparecen en el mundo 3 institutos. Uno en Hannover, otro en Tokio y otro en Houston. Se reúne la mejor gente del mundo. Tienen que hacer el dibujo de cómo será el año 2000. Cuando se llega al año 2000, no se reedita ninguno de aquellos informes. La realidad había superado la ficción. 7 pueblos. ¿Sabes que en 1970 no existe ni la palabra computer personal? Sobre la palabra computer hay un sello rojo que dice Top Secret y que es un proyecto del Departamento de Estado firmado con la IBM con intenciones militares. ¿Sabes que no existe la palabra Internet en 1970? ¿Qué sería de nosotros sin Internet? Caeríamos de golpe en la edad de la piedra. O acudiríamos a los papiros egipcios. ¿Qué sería? En 30 años ha ocurrido todo esto. No existía ni noticia de que pudiera existir ninguno de nuestros artilugios, prótesis normales a los que acudimos. ¿Qué sería de nuestra vida sin nuestra comunicación tan ansiosa como la que tenemos? Y el conocimiento. Cantidad de ideas de hace 30 años, tú lo has dicho, correctísimo, obsoletas. Pero la velocidad todavía va a ser más rápida en los próximos tiempos. Por esto, es lo que te decía, que es más importante el desarrollo de las actitudes de aprendizaje que el dominio de los contenidos. Además, los contenidos van a estar siempre sobre la pantalla que te informa de esto o de aquello o de aquello. Pero las formas del aprendizaje, el acceso al aprendizaje, esto se nos va a hacer como mucho más necesario. Obviamente la comunidad científica tiene sus procedimientos, sus protocolos mismos de esa actualización. Si tú lees Science o lees Nature, las grandes revistas científicas, el nivel de innovación en el campo científico es apabullante. Pero es que si tú hoy hicieras una radiografía solo del mapa
de los grupos de investigación en el campo de la matemática, en el campo de la astronomía, en el campo de la física y pequeñas partículas, en el campo de las biológicas, de las llamadas genéricamente biológicas, que si hubiera aquí un biólogo diría, por favor, matiza, no podemos ser tan generalistas, pues vamos a matizar. Pero si cada uno pudiéramos poner toda esa, ¿pero qué hay detrás de todos esos grupos? ¿Podrías cuantificar la inversión que se hace en ciencia en Estados Unidos? ¿Podrías ver, por ejemplo, instituciones que están ligadas directamente a la research? ¿Qué es lo que producen? ¿Qué es lo que invierten? Pero la pregunta es, ¿y qué rentabilidad obtienen? Si tú pasas por Basilea, sobre el Rin, todas las farmacéuticas alemanas están asomadas al Rin. Se han dado cita. Basel es su ciudad. Pero ¿sabes tú lo que hay detrás de un laboratorio farmacéutico? ¿Qué produce ello, aquello, en una población planetaria que termina siendo obsesiva por la salud y por la seguridad? Y hay muchas de las ciencias básicas que no tienen urgencia de ser aplicadas tan directamente. El transfer tecnológico se produce de una forma o de otra. Una institución como la nuestra, por ejemplo, hablemos de la Universidad de Murcia, que cumple sus 100 años y vamos a felicitarla por sus 100 años. Suele hacerse esto con las abuelitas cuando llegan a esta edad y se hace un brindis y se le hace un regalo. Pero a lo mejor, ¿qué regalo se le podía hacer a la Universidad de Murcia en sus 100 años? Primero, un brindis por todos aquellos que han colaborado con la universidad, que se han formado en la universidad, que han trabajado en la universidad, que han producido en la universidad algo para una mejora social, lo que sea, y luego un augurio, pero pensando en lo que tiene que ser una universidad moderna. ¿Podemos nosotros ser competitivos cuando los recursos son tan escasos? ¿El modelo de participación es el correcto? Son muchas preguntas, pero el conocimiento definitivamente cada vez soportará mayores procesos de aceleración y por lo tanto ese riesgo que tú haces de un saber obsoleto será cada vez también un riesgo añadido a esta situación. Obviamente nosotros estamos como atravesando, caminando si quieres, hacia esa, llamaremos, forma cosmopolita de habitar el mundo. Los cambios que se están produciendo, de cambios de tipo político, son tantos. Los cambios de tipo social. ¿Cuál es el motor de esa historia? No es tan fácil, y yo no soy tan neodarwiniano para decir, pues sí, vamos definitivamente en esa dirección. Yo más bien, si me asomo a un espacio social, político, económico muy diferente. Hoy nos encontramos ante un mundo cada vez más y más y más complejo, y cada vez las instituciones que lo gobiernan son cada vez más débiles. Y aquel espíritu favorable a unas instituciones internacionales, llámese Naciones Unidas y sus agencias, son cada vez más débiles para garantizar la governance de ese mundo. Pero por otra parte también ocurre lo siguiente: ese poder que debería de ser político ha sido sustituido fundamentalmente por las grandes agencias financieras que hoy controlan el planeta. Existe lo que se podría llamar casi un consejo de administración del planeta que ni tú ni yo lo hemos elegido. Digamos, ocupan dignamente, entre comillas, y son los que deciden las grandes líneas estratégicas del planeta. El problema del conocimiento no es un problema que se pueda plantear en términos ideales. El término del conocimiento en una sociedad del conocimiento como la nuestra se plantea en otros términos. ¿Y qué términos son esos? Lo sabemos muy bien. La ciencia está articulada directamente a la producción y la producción se mide en términos económicos. Se trata de innovar en procesos que cada vez son más diferenciados, más especializados y cuya inscripción social y económica es diferente. De momento, las relaciones universidad-estado han sido relaciones clásicas,
tanto en el modelo napoleónico como en el modelo alemán incluso, las relaciones, la universidad depende del Estado y es él el que se hace cargo de la financiación fundamental del investigador, del profesor y de sus ejercicios, es decir, de las docencias. Nosotros somos un caso evidente y la fuerza que ha tenido la universidad pública es porque se ha construido sobre ese presupuesto, que es un presupuesto político. La universidad asume el proceso de formación y lo garantiza económicamente, no lo podemos garantizar de otra manera. Es muy curioso que en el caso alemán, a pesar de que en el modelo Humboldt se daba prioridad a la función científica sobre la función formativa, desde el principio el Estado era el garante económico de la universidad. Y esto ha sido siempre así. Cuando nacen las universidades americanas, sobre todo las del siglo XX, allí ya se abre el espacio, no que sean literalmente financiadas, deje el Estado. El Estado participa de una manera oblicua, por llamarla así, pero son las grandes empresas, los trochers fundamentales que financian la universidad, los que garantizan, y el estudiante que adquiere una responsabilidad de cofinanciar. Y sabemos lo que cuesta un semestre en una universidad americana de prestigio. Son cantidades que han quedado siempre, digamos, normalizadas, son estándares que entre nosotros producirían casi escándalo y no podríamos hacer. Tienes universidades francesas o alemanas, las nacionales, las públicas, que tienen todavía matrículas inferiores a las españolas, porque se ha mantenido el principio republicano de que la universidad debe entenderse como un servicio público. O incluso llegas a universidades alemanas, yo he estudiado en universidades alemanas y un semestre me costaba 300 marcos de matrícula. ¿Comprendes? Eran cantidades absolutamente mínimas. ¿Será el modelo que va a dominar en el futuro? Esta es una pregunta importante. Digamos, ¿se puede liquidar la universidad pública? Sería aberrante que se prohibiera. Se abrió, en el caso español, hace ya casi 20 años, el espacio a la creación de las universidades privadas. Las universidades privadas tienen en este momento muchos interrogantes sobre su futuro. O se tienen que dedicar a lo que podríamos llamar proyectos, que serían proyectos de formación que no exigen una alta inversión, fundamentalmente. Hay otras que no voy a dar nombres porque tampoco es el momento, por ejemplo, han cancelado los grados y se están especializando solamente en másters. Y conozco universidades privadas en Madrid que han tomado esa decisión. Se trata de situarse en un mercado, que es un mercado cada vez más problemático y que tiene además, digamos, dificultades de coyuntura. No siempre es la misma situación. Y esto va a darse, por supuesto. Ahora, prescindir de la universidad pública para mí sería absolutamente retroceder en un marco que sería literalmente el de los derechos. Es un derecho que socialmente se ha adquirido, ha sido refrendado por las constituciones correspondientes y debemos defender, junto con lo que se llamará también la enseñanza pública, uno de los, llamaremos, de las grandes conquistas sociales que se ha tenido a lo largo de la historia. Creo que hoy asistimos a una de las situaciones más dramáticas que hemos tenido en la historia de España. En este siglo, me limitaré a ello. Hoy partimos de un hecho que es escalofriante. Tenemos la mejor generación en términos de formación que hemos tenido nunca. Gente entre 22, 23 años y 33, 35 años, hoy es la mejor generación que hemos tenido nosotros en toda nuestra historia. Y sin embargo, se puede decir que el 54% de esa población no trabaja, ni siquiera trabaja, primero, y si trabaja, trabaja en trabajos, en jobs, que no son los correspondientes a su competencia. Esta es una asimetría dramática
cuyos costes son más altos de los que nosotros nos imaginamos. Alguien se ha atrevido, yo nunca he querido utilizar este término, que era, estábamos en una situación en la que quemábamos olímpicamente la mejor de nuestras generaciones. ¿Sabes? Esto se ha dicho, se ha escrito y se han puesto los puntos sobre las I diciendo esto realmente es grave. El gobernante de turno puede decir yo no soy el responsable. Se ha producido una situación que es un desarrollo económico que por sus características y condiciones no se halla favorable, disponible para asumir esta masa profesional que las universidades han producido. Hay un desajuste, pero un desajuste que no se debe interpretar solo. Digamos, verifiquémoslo, veamos cuál es su dimensión, sino que es un hecho ante el cual políticamente se reconocen incompetentes para salir adelante. Habrá que esperar a que los que hoy están en la universidad, hay sectores que son llamativamente sangrantes, pero los entendemos, perdonad la expresión, no quiero caer en la tontería de decir no había otra solución. ¿Cuántas escuelas de arquitectura hay en este país? ¿Cuántas? Aquí, allí. ¿Cuántas escuelas? ¿Qué número de estudiantes se gradúan como arquitectos cada año? ¿Cuántos trabajan? No tengo los datos, y por lo tanto no los quiero comentar, pero sé que ese es uno de los sectores gravemente afectados. Nosotros tendremos que pensar en una recuperación de modelos profesionales diferentes de acuerdo a las necesidades de la nueva economía. No se habla aquí en este país de la nueva economía. Las únicas informaciones que recibimos en nuestra agenda informativa es que va a haber una nueva, llamaremos, una nueva fase de la reforma laboral, se va a agilizar todavía más de lo que podrían ser las condiciones del contrato. ¿A dónde llegaremos? Mañana, pasado mañana. Es una situación que tiene algo de fatalidad, porque a lo mejor dentro del 14, los auguri ya están hechos, podremos comenzar un nuevo proceso de desarrollo económico. La universidad no puede ser ciega, no puede ser miope siquiera, no puede estar indiferente a los cambios económicos. ¿Qué pasa con su trabajo específico, que es esa formación profesional? Porque ya lo que he dicho sobre la ciencia es suficiente. Sobre la ciencia parece ser que no es relevante, excepto algunos institutos que pueden tener carácter de excepción, el Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer, algunos aspectos relacionados con la biología médica, que son cambios muy específicos y que necesitan profesionales que se adecúen a las nuevas tecnologías, en cualquier caso, ¿no? Estamos en un momento con grandes interrogantes al respecto y yo no creo que sea fácil improvisar una salida, una respuesta, un comentario siquiera. Son más graves los hechos que aquello que a medio y a corto plazo podemos decir qué ocurrirá. El hecho es que tenemos esa generación que no va a tener trabajo, y si lo tiene, lo tendrá muy al margen de sus competencias. Pienso que lo primero de todo es un reconocimiento a los grandes cambios que rectorado a rectorado, década a década, etapa a etapa, se han ido produciendo. Yo creo que lo podríamos contextualizar, en primer lugar, en ese contexto político general de lo que han sido los años 80, los años 90 para la sociedad española, más los 80 que los 90, y luego unas que en este caso sería muy importante también tener el contexto regional como referente, y en segundo lugar una política institucional que ha sido gestionada, yo creo que generosamente, brillantemente, apostando por una universidad que no perdiera ninguno de sus tiempos, que no perdiera el tren. El desarrollo de un campus, el desarrollo del campus de Cartagena, la aparición de lo que podríamos llamar la estructura actual, el crecimiento de población,
en primer lugar alumnos, en segundo lugar profesorado, el desarrollo de institutos que podríamos llamar garantes de una investigación y sobre todo de su aplicación, el campo médico, por ejemplo, una facultad de medicina que tiene un reconocimiento y un prestigio y a su vez una práctica médica absolutamente competente y reconocida, hace que la universidad haya crecido, pero si pudiéramos hacer eso que antes te comentaba, pequeño libro blanco de la Universidad de Murcia, en un contexto nacional como es el de la Universidad Española, podríamos allí preguntarnos, y esta es la cuestión, le vamos a regalar a la Universidad de Murcia un bloc de preguntas para que no modifique su generosa actitud de seguir buscando en el futuro cuáles podrían ser sus respuestas.